El otro día me puse a pensar, ¿cuál habrá sido el peor atentado en cada país hispanohablante? No hablo de narcos, ni ajustes entre carteles. Hablo de atentados ideológicos, organizados, fríos. De esos que cambian la historia y dejan cicatrices. Así que me puse a investigar, a leer. Y encontré 4 casos, cada uno más impactante que el anterior. Hoy te los cuento. En orden. Del menos brutal al más desgarrador. Y comenzamos por una comunidad que solo quería rezar. México, la matanza de Acteal 1997. Nuestro primer caso pasó en México, Chiapas. Diciembre de 1997. Imagínate esto, un grupo de personas, padres, niños, mujeres embarazadas, reunidos en una capilla sencilla, en medio de las montañas, rezando por la paz. Sí, literal. Por la paz. No por política, no por dinero. Solo paz. Eran 45 personas. Todas indígenas tzotziles. Pertenecían a un grupo pacifista, las abejas se llamaban. No eran parte del EZLN, que, para el contexto, era un grupo guerrillero indígena que había surgido unos años antes buscando justicia y derechos para los pueblos marginados, pero sí simpatizaban con su lucha por los derechos indígenas. Estaban ahí, en silencio, orando, sin armas, sin protección, y sin previo aviso, de la nada, llegaron los paramilitares. Lo que pasó durante la siguiente hora no fue un ataque. Fue, sin más, una ejecución. Hombres armados rodearon la capilla y abrieron fuego. Durante más de 60 minutos dispararon sin parar. No les importó que hubiera mujeres embarazadas, niños, ancianos. No les importó absolutamente nada. Cuando se fueron, 45 personas estaban muertas. 4 de ellas, embarazadas. Varias niñas. Algunos cuerpos estaban pero tan destrozados, que tardaron días en lograr identificarlos. Y lo más terrible no fue solo la violencia, no, la cosa se puso peor con lo que vino después. Las autoridades federales no solo no actuaron a tiempo, es más, muchos testigos aseguraron que sabían lo que iba a pasar, que había patrullas del ejército cerca, que los paramilitares estaban armados por el propio gobierno estatal. Pero en lugar de proteger, simplemente, los dejaron pasar. El caso llegó a juicio. Varios paramilitares fueron detenidos. Pero después, muchos fueron liberados por fallos procesales. Hubo condenas, sí, pero ninguna estuvo a la altura de los verdaderos responsables políticos. El entonces presidente Zedillo ofreció disculpas muchos años después. Pero para las familias, eso llegó tarde. Demasiado tarde. Y la comunidad de Acteal sigue ahí, marcada, silenciosa, pero viva. En 2020, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad. Pidió perdón públicamente. Pero el eco de esos disparos todavía se escucha en el corazón de Chiapas. ¿La razón? Porque nunca hubo justicia completa. Acteal no fue un enfrentamiento. Fue una masacre con nombre, fecha y omisión del Estado. Cuando alguien reza por paz, y le responden con balas, algo está muy roto en la superficie. Y en México, eso ocurrió. A plena luz del día. Y durante una hora entera. Argentina, atentado a la AMIA, 18 de julio de 1994. Pasemos de la tierra del mariachi a la tierra del asado. Argentina, 1994. Apenas una década después del fin de la dictadura, la democracia aún era frágil. Había un aire de reconstrucción, pero también de heridas abiertas. En Buenos Aires, en el barrio de Once, se encontraba la sede de la AMIA, un edificio de 6 pisos, lleno de vida, historia y comunidad. El 18 de julio, a las 9:53 de la mañana, una furgoneta cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos estalló frente al edificio. La onda expansiva destruyó todo a su paso, corte de vidrios, gente corriendo, ruido, ambulancias, polvo y muerte. El saldo: 85 personas muertas. Más de 300 heridas. El atentado más letal en la historia argentina y el más grave contra judíos fuera de Israel. Las primeras pistas apuntaron a Hezbollah, con respaldo de Irán. La hipótesis, sólida y repetida, tanteó encubrimientos y complicidades diplomáticas. Pero la justicia nunca llegó. El juez Galeano fue apartado por manipulación de pruebas. El fiscal Alberto Nisman, que prometía un avance, apareció muerto con un tiro en la cabeza justo antes de presentarse en el Congreso. ¿Explotó la bomba? Sí. ¿Explotó la justicia? No. Hoy, las familias siguen esperando.
recordando a sus seres queridos, protestando, exigiendo condenas que no llegan, 30 años de impunidad que claman por verdad, 85 muertos, un barrio hecho escombros, un atentado y un encubrimiento de 30 años. Argentina tuvo una explosión, y después tuvo un silencio aún más fuerte. Lo que la AMIA dejó, no cabe en ningún bolsillo, pero sí en la memoria. Cuba, vuelo 455 de Cubana de Aviación 6 de octubre de 1976. De la tierra del fútbol, pasamos a la tierra de la salsa. El 6 de octubre de 1976, el vuelo 455 de Cubana de Aviación se convirtió en el escenario de una tragedia aérea que conmocionó al continente. El avión, un Douglas DC-8, despegó de Barbados con destino a La Habana, con una escala en Jamaica. A bordo viajaban 73 personas, incluidos el equipo nacional cubano de esgrima, que venía de ganar oro, y estudiantes extranjeros, entre ellos varios jóvenes de Corea del Norte. Pocos minutos después del despegue, 2 bombas estallaron a bordo del avión. La tripulación intentó regresar, pero la aeronave cayó al mar Caribe. No hubo sobrevivientes. Las investigaciones identificaron a los autores materiales, Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano, quienes confesaron haber colocado las bombas. Pero detrás de ellos estaban los nombres más conocidos del anticastrismo radical, Luis Posada Carriles y Orlando Voz, ambos con vínculos con la CIA y refugiados en Estados Unidos. A pesar de las pruebas, ninguno de los autores intelectuales fue condenado. Posada Carriles vivió en Miami hasta su muerte en 2018. Voz también murió libre. Cuba y Venezuela exigieron su extradición durante años, sin éxito. Para Cuba, este fue un ataque terrorista con respaldo político. Un crimen impune que, hasta hoy, sigue siendo un símbolo de la Guerra Fría en América Latina. Es una herida que sigue abierta para la nación cubana. Aquel día no cayó solo un avión. Cayó la confianza, la verdad y la justicia. Los 73 que iban a bordo no tuvieron juicio, pero sus asesinos sí tuvieron libertad. Y mientras el mar guarda los restos, la historia guarda el silencio. Colombia, la masacre de El Salado 21 de febrero de 2000 al 22 de febrero de 2000. Terminaremos con mi tierra. Colombia, la masacre de El Salado y las barbaries paramilitares 1997 al 2000. Colombia, los 90 tocaban a su fin. Un país partido por las guerrillas, los parás, el narco y un gobierno que prefería no ver. En medio de todo, El Salado, un pueblo de pescadores y agricultores en Bolívar, era una mancha más en el mapa. Un pueblo tranquilo. Hasta que la calma se rompió. El 16 de febrero de 2000, unos 450 parás del bloque norte de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, entraron a pie. Lo hicieron a lo largo de 5 días. Con toda la calma del mundo. A plena vista. Con nombres apuntados. Mientras avanzaban, torturaban sin piedad. Mataban a sangre fría. Violaban sin reparo. Todo delante del pueblo. La música atronaba mientras asesinaban. A un hombre lo mataron a machetazos. A otro, mientras suplicaba por su hija. Mujeres ultrajadas a la vista de todos. Niños viendo el horror de cerca. Los parás los acusaban de apoyar a la guerrilla. Pero la verdad era otra, esa guerra no iba con nosotros, contarían los que lograron salvarse años después. Entre 60 y 100 personas perdieron la vida. La cifra real sigue siendo una incógnita, porque muchos cuerpos nunca aparecieron. Los que pudieron, escaparon. El Salado quedó desierto. Un pueblo fantasma rodeado de sangre y recuerdos dolorosos. Pero El Salado no fue la única carnicería. Ese mismo año, en Mapiripán, más de 40 campesinos fueron asesinados y arrojados al río. En El Haro, ocurrió algo similar. En Segovia, Remedios, y Tuango. Los parás se multiplicaban como la mala hierba. Más de 1000 víctimas en un año. Muchas más, en toda una década. Lo más grave no fue solo la barbarie, fue la complicidad. Los parás actuaron con el silencio cómplice de algunos mandos del ejército. A veces, incluso con su apoyo. Hubo helicópteros que los vieron pasar, y no hicieron nada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos castigó al Estado colombiano por mirar para otro lado. Hubo juicios, sí. Algunos jefes cayeron. Pero la mayoría de los afectados, aún esperan que se haga justicia. Hoy, El Salado intenta levantarse. Hay murales que hablan de paz. Escuelas nuevas. Y la memoria sigue viva. Pero el dolor no se tapa con pintura. El Salado no fue una batalla. Fue una masacre planeada al detalle, como una macabra obra de teatro.
Y lo peor, fue solo una más de tantas. En Colombia, la violencia se puso uniforme, se llenó de poder y se amparó en el silencio. Porque a veces, el terror no llega con una bomba en un coche, llega andando, con una lista en la mano y el visto bueno de arriba. 4 historias. 4 formas distintas de terror. Todas con algo en común, el olvido institucional. Una herida que atraviesa fronteras y décadas. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Por recordar. Por no dejar que esto se pierda en el silencio. ¿Cuál historia te impactó más? ¿Cuál crees que falta? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más, suscríbete. Porque esto es solo el principio. Soy Juan, y esto fue Bag Reportajes.